Listo, estamos preparados para empezar. Muchas gracias, Silvia. Muy buenas noches. En nombre de Buenas noches. Apple y de Trata de Letras, les damos una cordial bienvenida a nuestro ciclo de charlas sobre lectura fácil. Un saludo muy especial a nuestras dos invitadas, María Alejandra y Angélica María, que las estoy nombrando por orden de aparición en mi pantalla, no porque una sea más importante que la otra, sino las dos son igualmente importantes. Y les agradezco muchísimo el haber aceptado nuestra invitación. Esta es nuestra segunda charla de un ciclo de 4 charlas sobre lectura fácil. En la primera hablamos con las familias de las personas que tienen dificultades lectoras, a ver cómo era el proceso de lectura dentro de los hogares. Hoy vamos a hablar con personas que apoyan a los que quieren acercarse a la lectura. Entonces, por eso tenemos hoy la presencia de María Alejandra y de Angélica. La siguiente la tendremos con maestros y luego de la de maestros tendremos una con escritores. Entonces, poco a poco les iremos contando sobre las fechas, las horas, les enviaremos los enlaces. Bueno, los enlaces no se los enviamos, perdón, sino a los invitados, porque los demás entran por Facebook Live. Entonces, seguiremos utilizando este mismo medio. Y si lo cambiamos, pues les contaremos. Algunas personas han tenido dificultades porque no tienen Facebook. Hoy en día, pues casi todos tenemos Facebook, pero todavía hay personas que no lo tienen. Entonces, de pronto miramos a ver alguna otra posibilidad. Bien, el programa que tenemos para hoy va a ser primero la presentación de las dos asociaciones que estamos coordinando este evento. Luego, una breve presentación de las invitadas. Enseguida conversaremos o las invitadas nos contarán cuáles son sus actividades en las que se desempeñan día a día. Y luego tendremos que hablar sobre la lectura fácil. Ahí sí pasamos al tema de lectura fácil, a ver cuál es la necesidad y cuál es la estrategia de uso de la metodología de la lectura fácil para apoyar a la gente que quiere entrar a la lectura. Al final tendremos unas preguntas que nos hará el público y que nuestras invitadas pues estarán resolviendo. Bien, entonces empecemos con la presentación de la asociación Palabras Claras. Para presentar nuestra asociación, pues lo primero que tenemos que hablar es de qué es la lectura fácil. En algunas ocasiones uno empieza a hablar de lectura fácil y no se da cuenta de que la gente no tiene absolutamente claro qué es la lectura fácil. Hay gente que la confunde con la lectura rápida, con esos métodos de aprender a leer rápidamente, que es lo contrario a lo que nosotros hacemos. Nosotros hacemos la lectura lenta y disfrutándola. La lectura fácil, entonces, es una metodología de escritura cuyo objetivo es expresar la información de una manera sencilla y clara. Con la lectura fácil se busca que la información sea fácil de leer y fácil de comprender. Aquí es importante señalar estas dos cosas. Una cosa muy diferente es poder leer y otra poder comprender lo que se está leyendo. Yo creo que eso es algo bien importante cuando se trabaja en lectura fácil. Y la lectura fácil es una iniciativa internacional, es un movimiento ciudadano que busca poner la lectura al alcance de todos, en especial de las personas con dificultades lectoras. Entonces la lectura fácil nació en Europa y se desarrolló muchísimo y aquí llegó hace muy poco a Latinoamérica, pero en Europa se ha desarrollado muchísimo y funciona como un movimiento ciudadano. Esto no es algo de negocios, editoriales, ni de estas cosas, aunque pues se necesita que las editoriales impriman los libros que se escriben en lectura fácil, pero esto realmente es un movimiento ciudadano para ayudar a estas personas con dificultades lectoras. ¿A quién va dirigida la lectura fácil? La lectura fácil surgió para facilitar el acceso a la información, a la lectura, la formación y la cultura para todas las personas
en especial para aquellas que tengan alguna dificultad en comprensión lectora originada por una discapacidad intelectual. Entonces nació para las personas que tenían esa dificultad lectora por discapacidad intelectual. Esa discapacidad intelectual puede estar acompañada por trastornos del lenguaje, de la atención, o simplemente porque perdieron el hábito o nunca adquirieron el hábito de leer. Su origen tuvo lugar en Suecia en 1968, donde se publicó el primer libro de lectura fácil. ¿Por qué es necesaria la lectura fácil? Entonces quiero traerles simplemente dos frases, aunque habría muchísimas cosas para decir de por qué es necesaria. Y es simplemente porque leer nos permite conocer otros pensamientos e imaginar otros mundos. Porque leer es un derecho fundamental al que todos debemos tener acceso. Ahora sí, ¿qué es la asociación palabras claras? Yo creo que ya me queda muy fácil porque ya hablamos de qué es la lectura fácil y para qué es la lectura fácil. Entonces nosotros simplemente somos una asociación que queremos fomentar la lectura, especialmente en personas con dificultades lectoras. Ese es el objetivo principal. Y tenemos otros objetivos, como de adaptar y producir nuevos textos en LF. Aquí quiero mostrarles, no sé si alcancen a verlo, pero simplemente para que tengan como una imagen del libro que la Asociación Palabras Claras publicó. Se llama Amores y Mujeres en la Independencia. Y pues este es el primer paso que dimos en adaptar y producir nuevos textos de LF. También queremos formar creadores y adaptadores de textos en lectura fácil. Y les queremos contar hoy que en enero empezamos un curso virtual que tendrá misiones mensuales porque queremos que la gente aprenda en grupo. La educación virtual no es que lo exija, pero es mucho mejor que se haga en grupo. Entonces yo aprendo cuando puedo compartir con otras personas lo que estoy aprendiendo. Entonces, por eso lo queremos hacer cada mes. No es que la gente entre a la plataforma cuando quiera y leemos una matrícula y entre, sino que vamos a tener como grupos con los cuales queremos trabajar en esta práctica de escribir con la metodología de lectura fácil. Por último, el otro objetivo que tenemos es investigar en temas relacionados con lectura fácil. En estos momentos estamos desarrollando herramientas informáticas para análisis de lecturabilidad. Aquí ya empiezan las palabras raras. Entonces, vamos a hablar de los niveles de texto en LF, que no es un solo nivel, existen 3 niveles de textos. Yo puedo escribir en 3 niveles, el primero es el más sencillo y el tercero el más complejo, que puede ser ya como para una persona de bachillerato, para escribir textos para personas a nivel bachillerato. Bien. Los datos de contacto nuestros los encontrarán, pues básicamente es en Facebook y en Twitter, y nuestros correos que los verán ustedes en los carteles que iremos proyectando, como el que está ahorita en pantalla. Al final tendremos uno donde están los datos de contacto y cualquier correo que nos escriban será respondido inmediatamente. Bien, creo que me iba pasando del tiempo, entonces ahora, Alexander, te dejo la palabra para que nos cuentes qué es la Asociación Trata de Letras Editorial. Bueno, buenas noches a todos y todas, ¿cómo están? Agradecerle a nuestras invitadas, a Angélica María y María Alejandra, a Fernando y a todas las personas que están conectadas en este momento en Facebook. Bueno, pues Trata de Letras básicamente es un proyecto editorial que está ofreciendo en este momento, está construyendo su plan de negocio como parte de un ejercicio de convertirse en una agencia de servicios editoriales con proyección a llegar a ser una editorial independiente en el mediano plazo. Con un catálogo, estamos empezando a mirar nuestras líneas editoriales para llegar a la construcción de un catálogo que sea coherente y que sea, digamos, interesante para el público lector.
Como parte de esa proyección, nosotros estamos trabajando en alianza con la Asociación Palabras Claras en este proyecto que nos interesa bastante y que tiene que ver con eso que nombraba Fernando ahorita, como la posibilidad de llegar y propiciar, digamos, jalonar los procesos lectores y conseguir que la lectura sea un derecho fundamental, es decir, apuntar hacia la democratización de la lectura. Ese es como digamos, nuestro eje en este sentido con la asociación. Entonces, para eso, pues estamos jalonando el proceso de difusión de la lectura clara a través de la distribución de los libros que están escritos en lectura fácil. Y por eso, pues hacemos parte de este encuentro tan interesante, este segundo encuentro que, como ya mencionó Fernando, es el segundo de 4, uno mensual. Y pues nada, bienvenidos y bienvenidas y pues acá estamos. Vamos ahora sí con nuestras invitadas del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, Alexander, muchísimas gracias. Entonces, ahora sí vamos a pasar a las voces amables, a las voces femeninas y a las voces interesantes que nos van a contar algo de muchísimo interés para todos nosotros. Vamos a ver cuál es su trabajo del día a día. Pero pues quiero que empecemos con una pequeña presentación, más o menos unos 3 minutos, de que nos hagan un resumen chirriquitico de su hoja de vida y de lo que están haciendo en este momento, para luego sí empezar a hablar sobre el tema que nos convoca. Entonces, otra vez, o no, cambiemos. Me voy en sentido contrario a mis, a como las estoy viendo. Entonces, Angélica, por favor, tienes la palabra. Cuéntanos quién eres tú y qué haces. Por favor. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, Fernando. Buenas noches a toda la audiencia, a todos y todas los que nos están viendo y escuchando. Mi nombre es Angélica María Vera. Bueno, de profesión artista plástica, pero enamorada profundamente de las palabras desde muy pequeña, y quizá ese amor profundo con las palabras y con todo ese gesto oral me llevó a conectarme de una manera especial desde antes, desde siempre y desde ahora con algo que yo considero que no es un trabajo. Yo siempre digo en broma que a mí me pagan por leer, entonces que a uno le paguen por leer es una dicha, porque te pagan por hacer lo que te gusta, lo que amas, y de paso también esa posibilidad de encontrarse en el camino con otras voces. Entonces, mi trabajo, que es ser una compañera de camino, digo yo, más que una promotora de lectura, creo que es una acompañante de procesos de lectura, escritura y oralidad en primera infancia en Colombia desde hace muchísimos años. Ya es un camino trazado desde escuchar, porque este trabajo por el que me pagan, además de leer, es el de escuchar, que es un poderoso y gran privilegio que se aprende con el tiempo, porque si bien lo hablaremos en un segundo con mi compañera de set, María Alejandra, escuchar además de un don, es una cualidad que se encuentra en este acompañamiento y en este no trabajo, sino en este hacer, diría yo. Entonces, pues agradecida por este camino de aprendizaje que me ha traído hoy hasta aquí, y pues seguramente habrá mucho que contar en este tiempo virtual. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Angélica. Ahora entonces le doy la palabra a María Alejandra. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Buenas noches, Angélica. Buenas noches, Alexander. Buenas noches, Fernando. Y a las personas que nos están acompañando, muy buenas noches. Bueno, mi nombre es María Alejandra Vargas. Siempre pregunto, es difícil de que uno y se asocia un poco con el tema de la lectura fácil, porque es seleccionar muy bien qué se dice y para quién se dice. Entonces, a grandes rasgos puedo decir que me encanta el campo,
El campo de las bibliotecas, el campo digo en términos de la naturaleza, me fascina, creo que la información que llega no es solamente, digamos, por los ojos, sino que hay otras múltiples formas de que te llegue la información, así que por eso me gusta la naturaleza. Y también apenas, digamos, soy nueva en el campo donde ahora estoy trabajando, que es el campo bibliotecario, así que mi acercamiento a los libros, si bien, digamos, está desde la infancia, en muchos casos, no en todos, en mi caso sí, pero ahora en las bibliotecas he tenido la oportunidad de acercarme a los libros de otra manera, ¿no? También a conocer otro tipo de que uno generalmente se imagina que está solamente en términos de la letra, ¿no? Y eso ha sido para mí, pues, maravilloso. Así que es un placer poder estar acá con ustedes y bueno, muy chévere poder compartir esta conversación. Bueno, María Alejandra, muchísimas gracias. Entonces creo que aquí estamos por lo menos 4 enamorados de la lectura y quiero que, bueno, empezar nuestra charla leyendo una frase de André Maurois que dice: la lectura de un buen libro es un diálogo incesante en el que el libro habla y el alma contesta. Me gusta muchísimo esta frase porque creo que me describe. Yo llevo muchísimos años leyendo y me siento a leer y hay veces que uno tiene su libro en la mano y la mente en otra parte, ¿cierto? Entonces uno baja el libro, sube, baja, sube. Entonces realmente es un diálogo entre ese libro, que es el autor, que es algún cuento especial, algún testimonio, o simplemente algo que nos están describiendo. Y eso nos debe llegar al alma y creo que normalmente llega. Por eso hablaba de que la lectura es bien diferente a la lectura rápida, porque esta lectura es de disfrutarla. Cuando estamos leyendo cosas de estas, hay momentos en que nos toca leer rápido cuando tenemos que presentar un examen y desafortunadamente se le van un poquitico los objetivos, se le cambian a este acto de leer, pero bueno, creo que la lectura es un derecho al que todos tenemos que llegar, que tenemos que disfrutar de ese derecho. Ahora entonces sí, para iniciar la conversación, cuéntenos qué es lo que hacen ustedes en el día a día, cómo es que apoyan a las personas con las cuales trabajan, si su apoyo es en desarrollo de las personas o en una facilidad para que se integren socialmente, o cómo es el trabajo que ustedes están haciendo. Entonces, cambiemos ahora el orden. María Alejandra, cuéntanos un poquito de qué es lo que haces en tu trabajo, por favor. Bueno, gracias. Digamos que esto ha venido siendo un camino que ha venido cambiando. Y dentro de ese caminar nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que leer en ocasiones no solamente se hace con los ojos, sino que a veces lo podemos hacer con las manos o a veces lo podemos hacer con los gestos, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de la lengua de señas, la transmisión de la lectura es desde otra lengua. Y en medio de ese caminar nos encontramos con la lectura fácil también, en donde nos dimos cuenta que leer trae también unas formas, y en ese caso puntual yo trabajo con personas con neurodivergencias, es decir, que leen imágenes, que leen desde otros sentidos o que incluso la forma de acceder al texto escrito es otra. Así que en el trabajo del día a día empezamos a darnos cuenta de diferentes maneras de acceder al texto y que a veces no necesariamente es un texto convencional. Bueno, esto en relación con lo que hemos venido entendiendo por lectura. También nos dimos cuenta, por ejemplo, que a veces la lectura pareciese que fuese, al menos desde la mirada tradicional, un acto lineal, ¿no? Un acto muy, muy estático y muy que inicia en una parte y termina en otra. Y nos dimos cuenta que a veces en la lectura puede hacer como curvas, ¿no? Como un va y viene, va y viene, va y viene. Y
nos puso a darnos cuenta que incluso la lectura no necesariamente tiene que ser de manera individual, ¿no? Sino que también hay como unas formas como unas herramientas o más bien unas formas de tejer entre la persona que lee y lo que se lee. Y en medio de eso nos encontramos también que la lectura fácil era un poco eso, ¿no? Esa herramienta que permite acceder a ese mundo de la escritura, ese puente, ¿no? Así que bueno, mi trabajo básicamente es trabajar con personas que no leen desde la manera tradicional, sino que leen de diferentes formas y entre esas la lectura fácil es una de ellas. Muchas gracias, María Alejandra. Bueno, ahorita pasamos a hacerles preguntas. Pasemos a Angélica a que nos cuente un poco también cómo es su ambiente de trabajo. Bueno, Fernando, y a propósito de lo que decía María Alejandra, me uno como a una de sus afirmaciones y es justamente, creo que mi trabajo parte de mi propia historia de infancia, de mi historia lectora, que fue una historia lectora muy, muy adversa, quizá muy parecida a la de muchos niños y niñas de este país, de Latinoamérica, de muchos escenarios donde leer y escribir es un acto dolorosísimo. Entonces yo fui una víctima de esas metodologías desgarradoras, repetitivas, profundamente casi que con regla en mano para aprender las vocales y curiosamente tuve maestras o cuidadoras de infancia que siempre decían, o yo tengo unas memorias sonoras que dicen, esa niña nunca va a leer, ella nunca va a leer, es muy lenta para leer. Y esa historia me marcó profundamente y sí, yo tomé mi tiempo para acceder a ese increíble mundo de la lectura y cuando lo hice, fue casi como un acto legítimo, como una acción profundamente natural que llegó por sí sola, que no fue aprendida, que fue más bien conquistada y conquistada por los libros que yo veía que otros leían, por ese fraseo que otros hacían y eso me motivó con el tiempo a descubrir, a asombrarme de lo que pasaba detrás de bambalinas cuando alguien leía. Entonces, creo que si bien hacer como hacer una autorreferenciación, me lleva también a nombrar una de las grandes antropólogas de la lectura, eh, que es Michelle Petit. Michelle Petit hace una investigación asombrosa sobre esos procesos de lectura en crisis, de la dificultad que tienen niños y niñas en Latinoamérica para acercarse amorosamente a la lectura. Entonces quisiera leer algo de ella que está en su libro El arte de la lectura en tiempos de crisis, a propósito de la lectura fácil en tiempos difíciles. Entonces, este pequeño párrafo dice lo siguiente: sin llegar a esas situaciones extremas, la contribución de la lectura a la reconstrucción de uno mismo tras una desilusión amorosa, un duelo, una enfermedad, etc. Cualquier pérdida que afecte la representación de sí mismo y del sentido de la vida. Es una experiencia común y ha sido descrita por numerosos escritores. Para no ir más lejos, en una entrevista que encuentro la noche en que escribo estas líneas, habiendo perdido a su padre cuando era un bebé y luego a su madre a la edad de 5 años, Sergio Pitol cayó gravemente enfermo. Ya no podía ir a la escuela, pero la casa donde su abuela lo había acogido estaba llena de libros. Mi abuela leía sin parar y yo atrapaba todo lo que caía en mis manos. A los 12 años descubrí La guerra y la paz y cesó mi enfermedad. Siempre he estado convencido de que Tolstoy me salvó la vida. Y bueno, quise citarla así porque aunque Tolstoy no me salvó la vida, me salvaron la vida muchos libros de infancia. Y esos libros de infancia me hicieron reconocer que ese era mi proyecto de vida.
y reconocerlos en mi historia como acompañante, como promotora de lectura, como creadora, como artista, como oyente, me ha permitido reconocer que definitivamente la lectura sí salva vidas. Entonces, creo que esa ha sido mi profesión, trabajar en medio de las trincheras lectoras, es decir, en los lugares muy difíciles, donde muchas veces el recibir la posibilidad, el acercamiento a un libro es, uf, es una odisea y no es tan sencillo. Sin embargo, cuando me encuentro con esa tarea de mediar, de ser un puente para que otros puedan ser oyentes o para que encuentren sus propias historias de lectura, pues me recuerda que definitivamente sí valió la pena los reglazos de la infancia. Muchas gracias. Angélica, muy interesante lo que nos cuentas. Eh, Me gustaría que nos ampliaras un poquito. Si tú estabas en esa situación de casi que odio por la lectura, por esos métodos coercitivos que utilizaban los maestros, ¿qué fue lo que realmente, hay algo específico que te marcó, que te dijo yo tengo que salir de aquí y sí la lectura es el camino? Porque es muy difícil que un niño, donde sus primeros contactos con la lectura han sido dolorosos, que pase a la lectura como pasaste tú, porque nos cuentas que lo hiciste personalmente. Entonces, cuéntanos un poco, ¿hubo algo específico? ¿Qué fue lo que te hizo hacer dar ese cambio? Pues es una preciosa pregunta, Fernando. Es una pregunta al alma de un lector, porque definitivamente un lector puede ser un, puede tener dos caminos. Tener un profundo desasosiego con los libros o una profunda pasión. Y en mi caso, y cito también como a los niños y niñas que yo he acompañado y que sigo acompañando, a maestras que acompañan a estos niños que justamente no tienen esta cercanía o este vínculo con la lectura porque no han encontrado voces lectoras que los acompañen. Y quizá yo tuve la suerte de encontrarme una voz y esa voz reparó ese dolor de inicio con el encuentro lector que no fue tan afortunado para mí. Y sin embargo, esa voz que hizo esa lectura fácil me ayudó a reparar las heridas de una historia de lectura que quizá podrían haber terminado en otra cosa, en otra circunstancia, incluso en un odio con las letras, como a Ajá. muchísimas personas les pasa en su historia personal, siempre en su relato autobiográfico, pueden decir, uy, pero esa profesora tal, ya no, nunca la quise y nunca la querré y por eso es que no me gusta leer. Pero cuando de repente en el camino aparece una voz reparadora, una voz que presenta un libro, una voz que acompaña dulcemente, no solo desde el gesto mismo de la voz, sino de que esa voz ha conocido la voz de quien está leyendo, a quien está leyendo. Esa voz reconoce el autor, esa voz reconoce la historia que hay en ese libro y es capaz de contarla sin necesidad de sugerir, sin necesidad de describir, solamente porque esa voz se ha conectado con otra voz. Entonces ahí, en ese clic que esa voz hizo conmigo, como niña, entendí que sí era posible acercarse a las letras de una manera mucho más cuidadosa y sensible, sobre todo para una niña a la que ya le habían dicho que ya no tenía ningún futuro lector y estaba completamente ya más o menos como registrada en los anaqueles de esa niña no va a ser lectora. Y probablemente hay muchos maestros, acompañantes, incluso padres, que desde ya le dicen al niño, tú no vas a leer, pero tú no vas a leer es porque yo no leo. Y quizá mi mala experiencia lectora la pueda ir llevando generacionalmente a quienes yo acompañe. Entonces, devolviéndome a la pregunta que haces,
creo que lo que sí reparó esa relación fue que la lectura se hizo sencilla, se hizo gentil, se hizo amorosa y fácil cuando alguien la presentó de esa manera, que fue una maestra que después en el tiempo aparece y me hace de alguna manera saldar esa deuda dolorosa y ahí me ayuda también a encontrar mi propia voz. Y esa voz es la que me va a conectar con todo mi trabajo lector hasta aquí. Aquí Ajá. voy, aquí voy. Bueno, Angélica, muchas gracias. Ahorita volveremos sobre el tema porque me asaltan en este momento como algunas inquietudes. ¿Cuál sería la lección aprendida de esto? Y cómo podemos manejar esto en este ambiente que vivimos hoy, del contacto de los niños con la tecnología y no con los libros. Pero pasemos, para seguir hablando de lo mismo, a María Alejandra. Tus muchachos, la gente con la que tú trabajas, lee, cómo los acercas a la lectura. Hay algunas formas diferentes. ¿Por qué no nos las cuentas un poquito, por favor? Muchísimas gracias, Fernando. Uy, escuchando a Angélica, es muy triste cómo la historia de todas en algún momento marcan un montón el acercarse a algo, ¿no? Y esto que menciona Angélica sí que se acerca mucho más en el caso de las personas con otras formas de lectura, puntualmente en el caso de la discapacidad, y es que hay un techo de cristal alrededor de ellos y de ellas, ¿no? Porque además pareciese que hubiese una edad establecida para aprender a leer y a escribir en nuestra sociedad. Pero además de eso, pareciese que la única forma de ser útil en una sociedad es haciéndolo en términos de las letras puntualmente. En ese sentido, cuando tú lees desde otra forma, desde otro lugar, ¿qué pasa cuando un mundo está construido de una única manera? Además de que se te refuerza la posibilidad de pensar de que no sabes leer, además de eso, cuando identificas que existe una posibilidad, pues el mundo no está construido para esa posibilidad, ¿no? Entonces, este es el caso de muchos de los jóvenes que llegan a la biblioteca pensando que jamás leerán ni escribir, jamás leerán. Y de hecho, cuando uno pregunta, ¿tú lees? Todos te dicen, no, profe, yo no sé leer. Además, porque esto genera una culpa, ¿no? Una culpa en términos de capacidad, ¿no? Tú no eres capaz, ¿no? O pena también, pues porque se supone que la adultez se asocia con lectura y escritura, alguien que ya lee y escribe, ¿no? Y adicionalmente, después uno se da cuenta que no, que si hay otras formas de leer, por ejemplo, la imagen viene siendo algo poderosísimo. La imagen puede traer mucho poder y entre esos, por ejemplo, está algo que se llama el lenguaje pictográfico. O, por ejemplo, libros que hay en la biblioteca que te cuentan historias solamente con imágenes. Tienen una intención, te cuentan una narrativa, tienen unos personajes, cambian de tiempo, ¿no? Tú te das cuenta en la imagen cuánto tiempo ha pasado mientras te lo cuentan, ¿no? Por el cambio de los colores. Bueno, hay otras cosas que uno no se pilla en primera instancia, porque muchas veces estos libros no se conocen también, ¿no? O te encuentras, por ejemplo, que hay personas que leen cuando se lo narran, porque no acceden al texto leyéndolo por sí solos, las letras, sino que puede ser que escuchan la narración y con esto también leen, ¿no? O por ejemplo, cuando tú tienes una lengua que no es el español, ¿cómo haces para acceder a la información si la información toda está en español? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que fue más fascinantes, o quizás fue una de las primeras, fue cuando hablamos de la firma. Vamos a firmar. No, profe, yo no sé escribir. Bueno, pues firma como tú consideres. Algunos hacían bolas, otros hacían palos, otros hacían una asociación con su primera letra del abecedario, otros hacían un dibujo en representación de sí mismos, pero era la firma contigo, ¿no? Y ese paso fue muy importante
que la firma también te hace ciudadano o ciudadana, ¿no? Si tú no firmas, no eres ciudadano o ciudadana. Y también es un acto de amar, ¿no? Entonces, todo esto ha sido ese tipo de procesos, ¿no? Y reconocer que leer y escribir a veces va mucho más allá del texto. Eso. Perfecto, María Alejandra. Nos quedan antes de dejar entrar a Alexander, que está que se habla, quiero que me cuentes un poquitico sobre otra forma, y es la forma que están utilizando ustedes allá en la Escuela de Mediadores, lo que llaman las cartas orales, que nos cuentes esa experiencia de cómo es una carta oral y cómo ayuda a la comunicación, y que reemplaza de cierta manera el proceso de lectura-escritura. Sí, muchas gracias. Sí, este es un campo que viene trabajando más profundamente Camilo, que es un compañero de la Escuela de Mediadores, pero por ejemplo la oralidad es un tema que en nuestra sociedad tiene unas jerarquías también, ¿no? El construir conocimiento tiene unas jerarquías y el cómo se transmite también. Entonces pensar en la oralidad, que además tiene una relación muy fuerte con cómo se escribe y cómo se lee también. Pero además de eso, en un país como el nuestro, donde tenemos tantas culturas orales, pues entonces resulta ser de gran relevancia pensar en ella, ¿no? Entonces, en medio de esto aparece esta forma de comunicación, esta forma de, si se quiere, escritura, que vienen siendo las cartas orales. Es decir, también tienen una estructuración que tiene que ver con la fecha, quién lo dice, a quién va dirigido, de qué se trata, un contenido, y casi que una firma que es al final cuando se despide, ¿no? La persona. Entonces tiene también una estructura, solamente que se narra, se narra. Pero entonces ahí entra otra cuestión y es de qué oralidad estamos hablando, porque no todos hablamos de manera igual, o al menos nos damos cuenta, por ejemplo, de las personas que no tienen una articulación igual que la que por ahí estoy haciendo yo, ¿sí? Que por ahí las letras se me escuchan distintas, los fonemas se me escuchan distinto, o por ahí que mi discurso no resulta ser tan coherente, esa es otra forma, o por ahí mi oralidad no está puesta desde lo verbal, sino desde las manos también. Entonces, eso también nos ha puesto a nosotros a pensar un montón y a voltear alrededor de la oralidad, y es a qué oralidad nos estamos refiriendo también, ¿no? Entonces ha sido un caminar muy bello justamente por eso, porque es darnos cuenta que es un mundo así gigante que pensábamos en principio que era como así, chiquito. Entonces ha sido como eso. Bueno, perfecto. Yo creo que nos dejas una inquietud muy grande ver cómo hay esa diversidad de personas que tienen diversidad de capacidades y tienen unas capacidades y otras no, pero normalmente el que tiene al que le falta una capacidad, hay otra que se le desarrolla más. Entonces, ¿cómo las personas como tú, que en las bibliotecas ahora los llaman los mediadores, que son las personas que ayudan un poco a la gente a acercarse a todo este tema de la comunicación, del conocimiento, de la información, ¿sí? Como, bueno, algún día de pronto charlaremos sobre cómo están cambiando las bibliotecas, ¿no? Que ya no es ir y sentarse y pedir un libro, leerlo y salir corriendo, que está cambiando muchísimo porque eso ahora lo hacemos por internet y listos. Pero bueno, son muchos temas que podríamos conversar ahí, y de pronto al final también, si el público no nos quita la palabra, yo tengo un par de preguntitas para las dos que las podremos tratar de resolver al final. Entonces, ahora sí, por favor, Alexander, te dejo con nuestras invitadas. Bueno, gracias. No, pues primero que todo, como ponderar mucho los testimonios de Angélica y de María Alejandra, que han, digamos, como hablado, han tocado muchos aspectos interesantes con un tino pues que les da el ejercicio como mediadoras y como promotoras de lectura en diferentes espacios. Entonces hay muchas cosas interesantes, digamos, alrededor de eso. Y digamos que aquí vamos a hacer el tránsito hacia el tema de la lectura fácil,
porque había una idea que María Alejandra nos comentó cuando estábamos en el detrás de cámaras, hace 8 días que estábamos hablando, digamos, como conociéndonos. Hubo una idea que a mí me llamó mucho la atención, y me parece que puede ser un eje para hablar un poco con las dos acerca de la lectura fácil ya como herramienta, como metodología. Esa idea que proponía María Alejandra ese día decía, bueno, es que nuestra labor, digamos, el autor del libro se desplaza para poner en el centro al lector, ¿no? Digamos, yo, digamos, desde la escritura creativa, que es a donde yo personalmente me desempeño como escritor y como docente de escritura creativa, me llamó mucho la atención esa visión, digamos, esa perspectiva de un poco dejar de mirar tanto al autor, ¿no? Y poner en el centro realmente al lector. Y entonces la pregunta, digamos, que me surge a partir de esa idea para las dos es, ¿cómo creen ustedes que la metodología de la lectura fácil, si han tenido contacto, si la han empleado, y si no, pues desde su perspectiva, desde su opinión, ¿cómo creen que esa metodología de la lectura fácil puede provocar al lector a internarse en el universo de una obra literaria o a acceder a un conocimiento? ¿Qué ventajas ven en la lectura fácil, si es que las ven, para, digamos, su labor como promotoras y como mediadoras de lectura? Podemos ¿Quieres que empezar. comience yo? Sí, sí, arranca. Ahí ustedes se van dando la palabra. Listo, listo. Dale. Bueno, en principio debo decir que mi acercamiento a la lectura fácil fue justamente en la última feria del libro que se hizo de manera presencial, en donde estaba justamente la Asociación Palabras Claras, y en donde tuve la posibilidad entonces de conocer qué es esto de la lectura fácil. Pero además de eso, de las cosas más fascinantes que me parecen y que hacen alusión a lo que tú mencionas, Alexander, en relación con poner en el centro al lector, es el testeo del texto, ¿no? Y es que pasa por un casi que consenso con la comunidad. Es decir, claro, es una metodología que es absolutamente rigurosa, que tiene toda, digamos, unas construcciones, pero además de eso, que quien hace la adaptación o la construcción del texto es una persona que conoce muy bien la lengua, pero además de eso es poner en interacción con la misma comunidad, ¿no? Y es que la gente llega, lo lee y te dice, esto no quedó tan claro, esto se entiende de otra manera, o lo que yo entendí fue tal cosa. Pero además, muy bello también, y es el tema de poner al ladito un estilo de ejemplo de la palabra a lo que se refiere. Ustedes seguramente nos explicarán después cómo es esto de la frecuencia de la palabra, ¿no? Pero eso me parece bellísimo porque ese ejemplo que se generalmente corresponde a un contexto. Es decir, que ese al costadito está muy contextualizado en donde se da, en quienes lo leen, ¿sí? Eso a mí me parece que es de las cosas más bellas que tiene la lectura fácil. Y es de vuelta a lo que tú mencionas, es poner en el centro a quien lo va a leer. ¿Quién lo va a leer? ¿No? ¿Por qué es importante para esa persona leer ese tipo de textos? Pero además de eso, porque es una deuda histórica. El acceso a la información es una deuda histórica que muchas personas no han podido, digamos, entrar, digamos, en esto. Y por otro lado, es que la mayoría de textos de lectura fácil vienen acompañados de una imagen que casi siempre reúne todo el contenido, o al menos intenta reunir el contenido de lo que se está contando. Que esto no sucede en todos los textos. De hecho, hay muchos textos que vienen acompañados con imágenes que no necesariamente tienen una relación literal con lo que se dice, sino que tienen otros aspectos estéticos, ¿no? Que cuentan otros aspectos estéticos. En este caso, eso es otra de las cuestiones, y es que a veces este tipo de imágenes que acompañan el texto te dicen un montón, o a veces quienes lo crean son personas con acceso a la información desde otro lugar.
Eso es lo que yo considero que me parece bello de la lectura fácil. Qué interesante, María Alejandra, muchas gracias. Y Angélica, ¿cómo ves tú el tema? Bueno, estaba escuchándolos a todos al tiempo en mi cabeza. Y me parece muy, muy chévere esa pregunta porque me lleva a un momento específico hace unos buenos años, caminando estas tierras divinas del país y justo en unas montañas del Cauca. Teníamos que hacer como una hazaña lectora, le digo yo, esas eran las grandes hazañas quijotescas de estas aventuras lectoras, que pues además eran grandiosas por eso, porque yo sentía que era como una peregrina a la lectura. Entonces sabía que tenía que andar con morral, libros y sálvese quien pueda, pero eso sí, al libro no le puede pasar nada, ¿sí? Se puede perder todo menos el libro. Entonces era muy emocionante porque había toda una intención. Y recuerdo en una de esas travesías, yo tenía que pasar más o menos una montaña a caballo, como en 3 horas, montada en el caballo, los libros en la espalda, y al lado mío iba también como otro promotor de lectura, pero él era, digamos que el promotor de la biblioteca municipal. Entonces íbamos los dos haciendo esta travesía. Yo creo que yo era más Sancho Panza y él era el Quijote. Yo no era el Quijote, él era. Y él llevaba una escoba. Entonces yo le decía, pero usted, ¿por qué usted trae una escoba? ¿Cuál es el sentido de traerse una escoba en semejante camino tan largo, con semejantes morrales y todos esos tibungos y todas esas cosas? ¿Para qué se trae usted una escoba? Y él no me decía nada. Y llegamos a la vereda, atravesando montaña tras montaña, y en la vereda, en la punta de la montaña, estará la escuela, que además recibe a los niños y a las niñas de la vereda, y les da clase por 3 días y muchos se tienen que quedar a dormir allí. Entonces, cuando llegamos, bueno, desempacamos todo eso y al otro día los niños le dicen, pero la escoba, ¿dónde está la escoba? Y yo decía, pero ¿cuál es el sentido de esta escoba? Yo cada vez más perdida porque no entendía cuál era el motivo de una escoba en un proceso lector. Pero cuando él dice y saca la escoba y entonces me dice, profe, ¿quieres saber para qué es esta escoba? Y yo le dije, sí, profe, pero explíqueme pues porque estoy aquí absolutamente, intensamente emocionada para saber. Y él dice, sí, es que la escoba va riendo. Entonces, cuando él dice esto, la escoba va riendo, entonces yo no podía creer porque la escoba era como realmente la que iba contando una historia y él me dice, ahora usted cuente esa historia, tome la escoba y póngase a contar, no se ponga a barrer, sino póngase a contar. Y ese día yo entendí el poder que tienen las palabras, no solamente las palabras que se van heredando, porque yo creo que esa fue como una palabra heredada, esa me la heredó ese promotor de lectura, que es la escoba barriendo. Y yo entendí que las palabras tienen la posibilidad de hacerse fáciles o difíciles. Y que cuando hablamos de lectura fácil, siempre pensamos como, uy, esto es fácil, ¿sí? O sea, eso es como fácil. Y pensamos que lo fácil le damos como una connotación equivocada a la palabra fácil y le atribuimos otras condiciones. Y realmente fácil no deja de ser profundo, no deja de crear un sentido, de pensar en unos compromisos lectores. Y ese compromiso lector se va ganando con la permanencia, con el cuidado del lector, con el cuidado de a quien le estoy leyendo, a quien estoy acompañando, con el cuidado en la responsabilidad de compartir esa lectura, no creyendo equivocadamente que es fácil es simple. Entonces, no, fácil es que voy a hacerlo súper sencillo y aquí no importa nada y ya, es como si fuera una solución inmediata. Y justamente de lo que estamos huyendo en estos tiempos de inmediatez es de lo inmediato, porque claramente lo que nos está ofreciendo la lectura en tiempos de crisis, en tiempos de COVID, es una lectura inmediata que pareciera ser sinónimo de fácil. Y resulta que lo fácil, cuando hablamos de lectura fácil, requiere
un compromiso lector distinto, que es justo el que se va encontrando nada menos que nada, y nada más que leyendo. O sea, para encontrarse con la lectura hay que leer, para encontrarse con una historia lectora hay que leer. Y seguramente hay que desleer también. Hay cosas que yo he tenido que desleer y volver y leer y volver y releer para encontrarme seguramente con la voz de a quien estoy escuchando. Pero eso ha tomado mucho tiempo, eso toma mucho tiempo. Entonces, quisiera, obedeciendo también a tu pregunta, quisiera leer un fragmento del libro, de uno de los libros de Yolanda Reyes, que a propósito ganó hace muy poco un premio impresionante, el premio SM de literatura infantil y juvenil, es un premio iberoamericano. Y pues esta mujer tiene un gran fraseo en sus escritos, y hay algo que justamente quiero leer que resume mi respuesta aquí. Dice, está en el libro La Casa Imaginaria, lectura y literatura en la primera infancia. Entonces Claro que dice sí. así: durante estos primeros años de la vida en los que leer no se asocia con hacer tareas, sino con la tarea de construirnos y descifrarnos a través del lenguaje como la herramienta por excelencia de nuestra especie. Ese placer gratuito del encuentro con las páginas de la cultura, que se inicia por ósmosis, piel a piel, verso a verso, cuento a cuento, puede ser el más poderoso de los legados para que cada cual continúe luego en solitario la incesante tarea de leer y descifrarse. Se trata, como decía Goethe, de una larga tarea. La gente no sabe el tiempo y el esfuerzo que son necesarios para aprender a leer. Yo vengo intentándolo desde hace 80 años y aún no puedo afirmar que lo haya logrado. Quería solo Maravilloso. leer eso para terminar y bueno, gracias. Qué texto más bello, sí, muy, muy, muy bello. Muchas gracias por compartirlo, Angélica, muchas gracias. Pues bien, ¿no? Es muy interesante este tema nos pone a reflexionar bastante sobre ese tema de lo que es fácil y cómo podemos entrar, ¿no? En muchas ambigüedades, ¿no? Se puede asociar a la inmediatez, pero realmente, como dice Angélica, hay un sentido mucho más allá de lo fácil. Yo quería también como hablar un poco, ustedes nos contaran eh, cómo, digamos, en un contexto en donde la lectura no es fácil, digamos, nos han un poco la experiencia que contaba Angélica al principio, su experiencia de entrada a la lectura, que creo que nos ha pasado a muchos, a mí también. Alguna vez cuando estaba en sexto grado me pusieron a leer Cien años de soledad y eso era un castigo. ¿Sí? Entonces era como sentarme y leer y yo no veía, era como los gusanos así, y no entendía nada y no disfrutaba nada y eso era una tortura y solo hasta después fue que yo logré entrar, digamos, como realmente en los universos a través del lenguaje escrito. Entonces, nada, lo que en este contexto, digamos, en un contexto incluso en un contexto como el colombiano específicamente, en donde, digamos, la lectura, el acceso a la lectura no es tan fácil, en donde, digamos, existen una cantidad de prejuicios alrededor de la lectura, eh, porque se asocia también como con como a veces, digamos, en un mundo en donde está convulsionado a partir de las redes sociales, las imágenes, etcétera, ¿cómo consideran ustedes que la lectura fácil puede ser, o consideran ustedes que la lectura fácil puede ser ese elemento de seducción para capturar, más allá, digamos, de la metodología que está específicamente también hecha para las personas o para los grupos con neurodiversos? Pero ustedes creen que más allá del ejercicio con esta población específica, la lectura fácil puede ser una herramienta de seducción, digamos, para atraer nuevos lectores hacia la lectura. Si quieres, podemos empezar con Angélica y luego vamos con María Alejandra. Vale, muchas gracias, Alexander. Pues es una gran pregunta. Y justo citó, creo que fue hace un año o hace 2 años, la Biblioteca Nacional tenía una consigna como un gran promocional para invitar a la gente a leer. Y el promocional era como
lee lo que quieras, pero lee, ¿sí? Era la consigna que pues estaba en todas partes. Entonces la Biblioteca Nacional incluso tenía un gran flyer en la entrada que decía, lee lo que quieras, pero lee. Entonces yo me quedaba pensando largo rato y decía, bueno, lee lo que quieras. ¿Y qué es lo que quiero leer? ¿Realmente sé qué es lo que quiero leer? ¿Conozco qué es lo que quiero leer? Me han provocado lecturas, me han incitado como a la posibilidad de imaginar, de considerar nuevas formas, nuevos escenarios. Es difícil porque finalmente cada quien lee como lo que se le presenta, lo que está a la mano de lo que se supone tiene que leer. Entonces, es curioso, ¿no? Porque hace poco incluso alguien me decía, fíjate cómo en Colombia tenemos una enfermedad lectora que se llama analfabetismo funcional, ¿no? Entonces, desde los primeros años nos enseñan a repetir palabras, repetir formas, repetir lecturas, repetir. Entonces, en la repetición, digamos que en apariencia está el éxito, porque si repites y lo dices como tienes que decirlo, pues está perfecto. Y eso se considera pues un éxito pedagógico. Sin embargo, cuando en los tiempos que nos empiezan a mostrar caminos distintos, pues esto no hablo de hace unos pocos años, hablemos nomás de María Montessori, una mujer que decide atravesar todos los paradigmas de la pedagogía para considerar nuevos procesos y nuevos momentos para leer y para escribir. Y aún así, eh, siglo XXI, los maestros, las maestras se casan con las repeticiones. Incluso los padres insisten en la repetición. ¿Y cuál es entonces la provocación? La provocación no viene por sí sola. Un niño no va a elegir por sí solo algo que no conozca, que no represente una insinuación lectora. Debe haber alguien que lo acompañe y que provoque este gesto lector, que lo anime desde una tonalidad, no solo desde un acento sonoro, vocal, sino desde la presentación de nuevas posibilidades lectoras. Entonces traigo a colación, por ejemplo, a propósito de lee lo que quieres, lee lo que quieras, pero lee. Justo hace como unos 3 años, en la selección de títulos de lo que iba a ser la colección para la red de bibliotecas públicas del país, quedó seleccionado un libro de un adolescente que hizo un libro de una conversación de chat. ¿Sí? O sea, bajó una conversación de chat y esta conversación se dio como más o menos durante un mes y esta conversación se convierte en un libro y el libro se masifica porque claramente conecta con la necesidad lectora de los adolescentes. Y los adolescentes pues no van a leer el Quijote de la Mancha, pero sí van a leer una conversación de chat que si bien no está en el formato digital, aparece en el formato impreso, que es absolutamente seductor y pues bueno, tiene un poco de marketing, pero es casi como esa provocación para, oye, ven y lees, ¿qué tal? ¿Por qué no lees esta conversación? Y de esa conversación, ¿qué tal si leo otra conversación? Porque incluso pareciera como si este jovencito en pleno siglo XXI, en la conversación de chat, cita a Cortázar, entonces estos jóvenes adolescentes dicen, ¿quién es este señor? ¿Quién es Cortázar? Solo porque un joven adolescente, más o menos como un booktuber, en el libro dice, oigan, y Cortázar aparece en la conversación, busquemos a Cortázar para saber quién es. Entonces esto pues es un desafío de los medios y las mediaciones también, de cómo la provocación con la lectura, al hacerla fácil, pues implica también considerar todos los medios para provocar ese instinto lector que habita en todos. Y aunque se haya muerto o aunque se haya disipado, sigue allí, solo es cuestión de encontrarlo. Gracias. Vale, gracias. María Alejandra, y sobre ese tema, ¿qué nos podrías comentar?
Gracias. Bueno, pues yo quisiera decir que hay algo que me parece interesante con este tipo de textos y es que hay como una mitificación del auditorio, ¿no? Uno podría pensar que solamente hay un determinado auditorio al cual le podría interesar, pero si uno entra, digamos, a explorar un poco más, uno se encuentra que podría ser un auditorio muchísimo más amplio. Y que cuando uno habla entonces de neurodivergencia, habla de una cantidad de gente que no solamente va destinada a una sola persona. Y que además de eso, está, por ejemplo, las personas migrantes que apenas están acercando al español, por ejemplo, ¿no? O no, hablamos de personas, por ejemplo, sordas que están acercándose al español también como una segunda lengua. O hablamos, por ejemplo, de personas autistas. O hablamos de adultos mayores que llevan poco accediendo a la lectura y la escritura, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a hacer como a pillarse quiénes son los posibles lectores y lectoras, uno empieza a darse cuenta que no es tampoco un nicho pequeño, ¿no? Sino que es un montón. Ahora bien, creo que además de eso, la lectura fácil desmitifica el acto lector en sí mismo, ¿no? Entonces, uno piensa que leer y escribir es una única manera. Cuando aparece la lectura fácil, entonces desmitifica esa idea. Pero además de eso rompe con algo muy interesante y es que pareciese que el contenido se modifica o que las múltiples ricaban, pero resulta que no. El contexto sigue siendo el mismo y de hecho es tan rigurosa la lectura fácil que intenta no salirse de las intencionalidades del escritor, del autor, ¿no? Y eso ya es bellísimo, ¿no? Y que hace que la lectura no es un acto traumático ni es tan difícil como se piensa. Y tan difícil me refiero a que no es esa vaina que solamente grandes eruditos hacen, ¿no? Porque esa es como también la otra idea de la lectura y la escritura, ¿no? Que tiene que ver mucho con esto de las bibliotecas y es como, ¿quiénes van a la biblioteca? Gente que lee y escribe y además de eso que sabe un montón. Pues no necesariamente está todo gente por allá que solamente ratón de biblioteca que come libros y come libros, sino que es gente de a pie, ¿no? Entonces ya lo siento más cercano, esa lejanía ya la siento más cercana. Y lo otro que me parece muy bello es que, pues, la lectura en últimas no solamente te recrea, sino que además te identifica, ¿no? Tú generas textos y cuando es un texto que tú sientes que se te acerca, pues te empiezas a identificar con él, ¿no? Empiezas a reconocerte en el texto y empiezas a encontrar que tiene un sentido aprender a leer y escribir. Y no es un tema de exigencia o que te imponen también, sino que empiezas a sentir que es una forma también de transmitir. Pero además de eso yo siento que leer y escribir permite crear memoria. Crear memoria y muchas personas no tienen esa posibilidad de crear memoria, o al menos no saben que hay memoria acerca de su propia comunidad. La lectura fácil puede facilitar eso, ¿sí? Una mujer que justamente fuimos con los compañeros de la Asociación Palabras Claras a verla, a Cristina Morales, fuimos a verla en su presentación del libro y ella presentó un libro que se llama justamente Lectura Fácil, ¿cierto? Y en ese libro ella intenta esbozar, digamos, una mujer con diversidad cognitiva, neurodivergente, y escribe en lectura fácil, ¿no? Y eso también te cambia el panorama porque entonces yo también puedo escribir, ¿no? Ya no solamente escriben eruditos y gente que tiene mucha experiencia en la lectura y en la escritura, sino que yo también puedo escribir. Y mi voz también tiene una validez. ¿Y por qué en la biblioteca pública cabe que este tipo de documentos entren? ¿No? Eso tendría que decir. Por eso yo sí creo que podría ser seductor, si se quiere, pensar en la promoción de textos en lectura fácil. Vale, muchas gracias, María Alejandra. Bueno, Fernando, pues no sé, continuamos contigo ahora. Sí, gracias, Alexander.
yo quiero meterme aquí un poquitico en el campo de ellas dos y hablar sobre el tema que ellos estaban hablando. Cuando organizamos esta charla, alguien nos dijo, pero ustedes son promotores de lectura. Entonces, alguno de ustedes, alguno de la asociación, debería estar allí en este grupo y participando en la charla. Entonces, tomando esa observación y tomando algo que ustedes dijeron, lo del tutor de lectura y de saber lo que se quiere leer y de la accesibilidad del mensaje, pues quiero contarles un poco la experiencia que tuvimos con un grupo de muchachos con problemas cognitivos de una institución de Bogotá, a los cuales les hacemos unos talleres, lo llamamos talleres de lectura. Y se hacen los talleres de lectura con algunos de los libros de lectura fácil. Uno de los talleres que se hizo fue, por ejemplo, con la Vuelta al Mundo en 80 días. Entonces, en ese momento, nosotros estábamos actuando como tutores de lectura. Ellos no saben mucho qué leer, aunque algo admirable, un muchacho con unos problemas cognitivos fuertes, tenía el libro La Vuelta al Mundo en 80 días en su casa, su papá se lo había regalado y había tratado de leerlo, ¿sí? Pero la emoción de él, cuando lo entendió, cuando tuvo un tutor que lo fue orientando y luego le dio un libro que él sí podía leer y entender, ¿cierto? Entonces, ahí se dio cuenta de que lo que quería leer, que ya lo había identificado por su papá, pero no había podido, con el libro de lectura fácil lo pudo hacer. Se entusiasmó muchísimo y en general, aquí nosotros podemos identificar la necesidad de que exista un tutor para estas personas con problemas cognitivos o con problemas lectores. Entonces, ese lector lo orienta a lo que quiere leer. Fuera de eso, le da las cosas que María Alejandra decía hace un ratico, esas definiciones, eso que ponemos cuando estamos escribiendo en lectura fácil en las esquinitas de las páginas, que son como definiciones de las palabras, los vamos llevando de la mano y les vamos solucionando los problemas antes de que ellos los encuentren, ¿no? Entonces nosotros anticipamos los problemas y cuando ellos leen, pues se sienten muy satisfechos. No es que lo anticipe el escritor, sino que hay una evaluación con otras personas. Como decía María Alejandra, el proceso de escritura en lectura fácil es un proceso muy riguroso que además, después de que el autor termina de escribir, tiene que ponerlo a prueba con las personas, con un grupo de personas, con las mismas características del grupo al cual va dirigido el libro. Y después el libro lo puede entender cualquiera. Por ejemplo, yo me leí La Odisea, que ya la había leído y me ha gustado mucho, y se me ha olvidado una cantidad de cosas. Y entonces, en vez de leerme otra vez el libro, tomé el libro de lectura fácil y lo leí, y me emocioné otra vez con ese libro. Bueno, me emocioné tanto que volví a leer el original. Pero eso ya es para gomosos de la lectura. Eso es otra cosa. Ahora sí, pasando a las preguntas, nos hacen una pregunta y es, ustedes se han dirigido más hacia niños. ¿Cómo promover la lectura en adultos? ¿Cierto? Entonces, ese también es una dificultad grande, que el niño en general tiene los tutores, tiene quien lo ayude. Un adulto que no pudo conectarse con la lectura, como que está condenado a no conectarse nunca con ella. Entonces, ¿qué opinan ustedes que se podría hacer? Bueno, yo quisiera responder, quizá porque la pregunta me parece realmente un desafío como promotora de lectura y pensando en esta maravillosa metodología, en este puente articulador que es la lectura fácil, pensar en un adulto justamente requiere considerar su historia lectora desde su infancia y con su infancia, porque ahí está justamente ese lugar doloroso, ese lugar aterrado que dijo no a los libros. Y le dijo no más bien a alguien que le dijo tú no vas a leer, o es que tú no sabes leer,
o mira cómo lees de mal, o mira cómo no pronuncias bien las palabras, o mira que es que, entonces hay como unos discursos internos, como una voz lectora que siempre viene de esos momentos forzados de la lectura. Y cuando tengo la posibilidad de presentar obras clásicas que parecieran como, uy, no, eso es como un ladrillo, eso yo nunca lo voy a leer, pero cuando esta lectura tiene la posibilidad de conmover a quien lo lee solo por la experiencia misma, ni siquiera es porque estoy haciendo un mercadeo de la lectura, que puede ser el peligro a veces de un promotor, mercadear la lectura y venderla, incitarla de manera tal que pueda llegar a ser como, uy, no gracias, no quiero ese producto. Pero creo que el libro por sí mismo hace contacto con un lector herido, digo yo, porque hay muchos lectores heridos, pero el libro siempre va a conectar cuando se ofrece además una posibilidad atenta, tranquila, eh, silenciosa, siempre en escucha y siempre dispuesta a que esa voz adulta incluso diga, no, yo no quiero leer eso. Y creo que ese es el gran comienzo para identificar o para hacer ese vínculo lector. Cuando hay un adulto que dice, yo no quiero leer, ahí hay un buen lector escondido, solo es cuestión de paciencia. Y creo que eso lo hace la lectura fácil, un acercamiento a esos lugares difíciles donde no hubo conexión con la lectura. Gracias, Angélica. María Alejandra, ¿ibas a anotar algo al respecto? Sí, hay algo que me parece bellísimo en esto de los procesos lectores con adultos, y es que llevan toda una vida sin aprender a leer y escribir, y uno dice, ¿y para qué entonces leo y escribo ya? Y más cuando está este posicionamiento de un dicho tan arraigado en nuestra cultura, y es que el loro viejo no aprendió a hablar, ¿no? Pero uno no se imagina, digamos, la función que tiene y además de eso los lazos que teje con otros. La mayoría de mujeres y hombres adultos que aprenden a leer y a escribir en la adultez es porque quieren acortar brechas con sus familias, ¿no? Entonces, es que le quiero escribir a fulano o a fulana tal cosa, o es que yo quiero dejarle un consejo a mi nieto, o quiero dejarle un consejo a mi hijo, y me voy y quiero dejarle un mensajito en la nevera para que lo lea, ¿no? Esto, digamos, en términos generales con la adultez. Entonces tiene también una función que va más allá de la escuela, porque generalmente en el caso de los niños chiquitos, yo aprendo a leer y escribir porque estoy en la escuela continuar estudiando, es casi que un requisito para continuar estudiando, ¿no? Pero en el caso de la adultez cobra un sentido completamente distinto aprender a leer y a escribir. Pero en el caso de la discapacidad es entonces, ¿para qué leo y escribo si no voy a llegar a la universidad? Y si a veces ni siquiera importa lo que yo estoy pensando o diciendo, ¿no? Pero entonces uno se empieza a dar cuenta que en la autonomía se juegan un montón de cosas en relación con la lectura y la escritura. ¿Sí? O el amor, en el amor se te juegan un montón de cosas en relación con la lectura y la escritura. Hay cosas que yo quiero decir, pero no lo quiero decir de palabra, quisiera decirlo de otras maneras, ¿no? Y eso también entra en juego. Entonces yo creo que fundamentalmente en el caso de la lectura y la escritura en personas adultas es encontrarle un sentido a leer y escribir. Y el sentido no está puesto en un acto mecánico, está puesto en un acto funcional. ¿Para qué me sirve aprender a leer y escribir? En lo cotidiano. Es que voy a ir a mercar, pero no tengo ni idea cómo mercar, pero hágame el mandado. Entonces ya puedo yo misma escribir, digamos, la lista, ¿no? Ese tipo de cosas tienen que ver más en términos de la adultez que en la niñez. Gracias, María Alejandra. Bueno, yo tenía alguna pregunta con respecto a lo de la tecnología, pero creo que no nos quedan sino 10 minuticos. Entonces no alcanzaríamos a oírlas completamente. Entonces dejemos la inquietud así en el aire de cómo apoyarnos en la tecnología para llevar a la gente a estos procesos de lectura y escritura, que yo creo que se puede hacer, pero pues es una discusión bastante larga y creo que no la alcanzamos a dar acá. Tenemos preparado entonces ahora 2 minuticos de Alexander, haciéndonos como un resumen y sacando unas conclusiones. Entonces le dejo la palabra a Alexander
Les agradezco a nuestras dos invitadas. Muy agradable haber conversado con ustedes. Y bueno, mañana o pasado les estaré llamando por teléfono para seguir la conversación porque quedé picado con una cantidad de temas. Muchísimas gracias, Alexander. Sí, no, Fernando, pues me parece que ha sido una charla, incluso para mí ha sido muy reveladora, como escuchar, digamos, este ejercicio a estas personas que están impulsando estos procesos lectores de forma tan audaz en medio de un contexto tan complicado y especialmente en estas circunstancias actuales. Entonces yo sí les agradezco muchísimo sus aportes, sus historias. Esta historia de la escoba es maravillosa, ¿no? Como pegándolo con lo que decía María Alejandra acerca del desplazamiento del autor y poner el centro al lector, pues qué más que poner el centro al lector es viajar por montañas con libros en un morral para llevarlos hasta una comunidad para que el ejercicio lector se democratice realmente. O sea, hay toda una labor importantísima, ¿no? Entonces, me parece que es muy interesante primero como exaltar este ejercicio de la promoción de lectura y digamos como desde las diversas maneras y con el empleo de diversas metodologías como en el caso de la lectura fácil. Yo concluiría la charla como con una reflexión acerca de lo que a nosotros en Trata de Letras nos interesa mucho de la lectura fácil es el ejercicio de la democratización de la lectura, es decir, de ese acceso, de ese derecho fundamental que tenemos todos los seres humanos, sin importar, digamos, la raza, sin importar, digamos, como un ejercicio universal, un derecho universal. Y en ese ejercicio político de democratización de la lectura, a través de la lectura fácil, lo que me llama la atención es que encuentro ahora, a partir de escuchar los testimonios de nuestras invitadas, es esa desmitificación del acto de leer y de escribir tal y como nos lo han enseñado tradicionalmente, ¿no? Y cómo se desmitifica a través de la labor de personas como ustedes y a través de la aplicación de metodologías o del empleo mejor de metodologías como la lectura fácil, que trasciende, digamos, más allá de trabajar con poblaciones específicas, trasciende y es un ejercicio que busca llegar al alma de las personas. Había una expresión que también quiero recoger que me gustó mucho y que me parece que también sirve como conclusión de la charla, es esa posibilidad de acercarse amorosamente a la lectura. Eso, digamos, me parece de un valor impresionante. Y pues nada, yo creo que, y en ese, fueron muchas cosas, digamos, pero entre esas destaco también una imagen muy bella también del ejercicio de conquistar la lectura y cómo esta metodología de la lectura fácil es una herramienta para que ayudemos y impulsemos y las personas que nos gusta leer pero precisamente utilizar la herramienta con las personas a las que alguna reticencia tienen con la lectura, ¿no? Porque esas creo que son las personas que hay que conquistar y que hay que saber seducir y que hay que, digamos, como invitar, ¿no? Al ejercicio lector. Entonces, nada, concluir con eso. Muchísimas gracias nuevamente y esperamos, pues, que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad. Muchas gracias. Bueno, entonces les agradecemos también a todos los que participaron, los que estuvieron oyéndonos. Los invitamos a la charla, les llegará la información oportunamente. A nuestra próxima charla, que es la charla con los docentes. Vamos entonces a escuchar qué se está haciendo en el colegio para acercar a las personas a la lectura. Muchísimas gracias a nuestras invitadas. Muchísimas gracias, Ustedes. Alexander. Y entonces Gracias. espero que nos sigamos viendo. Que estén muy bien. Gracias. Chao. Bueno, gracias. Chao.